Bueno, no sé si me escucharon ahora, entonces voy a repetir lo que dije, y es que vamos a iniciar hablando de un tema que refiere a una fuente switchada de Sony, no muy actual, pero en cuestión de conocimiento me parece muy importante. Y, bueno, aquí dice Octavio, un saludo Octavio de Río Sucio, me acuerdo de vos cuando fuimos por allá a hacer algún seminario. Dice un TV Sony KLB 32BX300 con líneas horizontales en la pantalla. Cuando hay líneas horizontales, incluso verticales en la pantalla LCD, generalmente obedece a problemas en la propia pantalla. Es decir, hay alguna serie de puntos donde la comunicación entre la zona de video y la pantalla no se lleva a cabo. Eso normalmente está ya en la regleta de la pantalla, que normalmente después de la tarjeta T-Control hay todavía una regleta que está pegada con cintillas o flex a la pantalla y en esa comunicación que se lleva a cabo entre esa regleta y la pantalla debe haber algún defecto. Es lo que generalmente ocurre cuando tenemos líneas ya sea horizontales o transversales en la pantalla. Se puede reparar o hay que cambiar toda la pantalla. Yo creo que es cuestión de cambiar la pantalla o cambiar el televisor, porque si la imagen es fija completamente, hay algunas ocasiones en donde la pantalla se mueve, digamos, verticalmente con una especie de desincronismo. Ya ahí pueden aparecer líneas, pero a esa parte se le conoce una reparación que es bastante satisfactoria. Pero si la imagen es fija y completa, el problema es cambiar la pantalla. Se mueve verticalmente. Si se mueve verticalmente, entonces el asunto de pronto sí tiene solución. No sé si la habrás visto, en este momento no la tengo en mente, pero la podemos buscar con calma para mirar que hay que cortar algunas pistas en la regleta de la pantalla y cortando esas pistas la imagen deja de tener ese parpadeo vertical. Enseguida buscamos ese documento, no las tengo memorizadas, cuáles son esas, inclusive con fotico, están por ahí, circulan y nosotros pues las tenemos en algún archivo en este momento. Las buscaremos y las subiremos ya sea por aquí o a la página. Enseguida miramos a ver qué nos mueve Freddy. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a... Estoy buscando el plano que nos envió de España. Él tiene una inquietud concreta con un televisor Sony del chasis BA3. Dice que no sabe por dónde en este momento meterle el diente a la fuente. Bueno, y hablar de dientes en este momento, meterle el diente de pronto nos hace pensar un poquito en el mundial, eh, pero entonces metamos el diente más bien a la reparación. Estamos poniendo la pantalla a disposición de todos y tenemos esta concretamente es la fuente que el compañero nos dice necesitar entender cómo funciona. Si alguno de ustedes dice, hombre, este tipo de fuentes ya está como un poquito pasado de moda, yo estoy de acuerdo, pero el hecho es que como conocimiento y en vista de que hay pues una inquietud concreta al respecto del funcionamiento de este aparato, pues me parece interesante y válida el abordaje de esta fuente. En esta
que corresponde al chasis BA3 de los televisores convencionales, tenemos la presencia de dos transformadores. Uno, que es el transformador inferior, aquí lo estoy señalando, llamado PRT, es el transformador de oscilación en compañía de los dos transistores llamados conversores y de un condensador de resonancia, que es en este caso este condensador que estoy señalando aquí, llamado C614. Esos elementos que he enumerado conforman el circuito resonante. La fuente oscilada, switchada, tiene que moverse, fluctuar o generar una onda a la frecuencia de resonancia dada por los componentes bobina, condensador. Esa frecuencia puede estar alrededor de los 70 kHz y gracias a esa autooscilación que se da con el primario del PRT, los dos transistores y el condensador, logramos hacer que un segundo transformador, este de arriba, el T603, llamado PIT, Power Input Transformer, lo metamos en medio de la oscilación y logre, al ritmo del baile que ejecutan los componentes de resonancia, generar en sus secundarios, que están a este lado, los voltajes necesarios para que, pasados por los puentes rectificadores correspondientes, medio puente en la parte inferior, puente completo en la parte superior, nos den las fuentes de 115 voltios si es para 20 pulgadas, 135 voltios si es para más de 20 pulgadas, y las fuentes, la fuente de 12 voltios y la fuente incluso de standby. Para entender un poquito lo que podría parecer como algo confuso, entonces vamos a ir fragmentando el plano y poniendo a funcionar las diferentes partes con el objetivo de entender el funcionamiento, porque es una fuente realmente que fue muy usada por Sony, pero solamente por Sony, y nunca más se ha vuelto a perfilar dentro del eh, ámbito de la televisión, y por eso es bastante poco común. Voy a... Aquí está el plano de la fuente de la que estamos hablando. Decía hace un momento que tenemos dos transistores, el Q603 y el Q602, que en compañía del condensador C614, el primario del transformador PRT, que son los pines 1, 2, y el condensador C614 más los dos transistores, forman el circuito oscilador de la fuente. Es un circuito que, con solo recibir alimentación, estará comenzando a generar oscilación. Luego, vamos a sacar este par de transistores más el primario de este transformador PRT y el condensador en el documento que estaban viendo ustedes hace un momento. Aquí lo traigo.
Entonces aquí están los dos transistores, está el condensador, en la parte inferior está el primario del transformador inferior llamado PRT, y en la mitad de todos ellos, para que participe de la oscilación, se está metiendo el primario del otro transformador, el PIT. Mire que entre el condensador y el primario del PRT se le ha abierto campo al PIT. Vamos a ver el plano para comprobarlo. Aquí está el primario del PIT, aquí está el condensador, están los dos transistores y pegado del pin 9 del PIT viene a la pata 1 del transformador de oscilación o PRT. La pata 2 de este transformador está pegada en la tierra de el filtro de aplanamiento que lo vemos aquí arriba. Entonces, esta, esta pata la pegamos a tierra. Así, con unas líneas bien derechas, bien bonitas, queda pegada a tierra. Ahora, ¿cómo hacemos para que este circuito, así simplificado como lo tenemos, comience a trabajar? Hay que traerle a estos transistores de parte del filtro gordo, del filtro de aplanamiento, la alimentación. Aquí está el filtro gordo, el puente rectificador. Y desde el positivo del filtro tenemos una resistencia que va al colector. Es una resistencia de muy bajo valor, resistencia fusible de 0.47 ohmios a medio vatio. Esa va al colector y de ella se desprende otra resistencia, la R641, que va a la base. Va a la base. Este se conforma como el circuito de arranque. Entonces, vamos a poner aquí en serie con la base del transistor y el colector del transistor el circuito de arranque. Entonces digamos que en este lugar está la resistencia y hacia acá viene el filtro de aplanamiento. Vamos a decir que son 160 voltios. Ahí muy chorotico, estoy dibujando con el ratón, entonces tengo como muy mala puntería. Tenemos 160 voltios en este punto. Con eso, este transistor va a arrancar. Cuando arranca, cuando arranca, va a hacer circular una corriente. Esa corriente va a recorrer este camino. Pasa el transistor, viene hacia el condensador, lo cruza, porque un condensador se comporta como un corto en el primer momento, viene hacia el transformador, lo cruza,
el primario del transformador de potencia, se viene hasta el primario del transformador de oscilación y va a tierra. Ahí recorrimos ese camino. Ese camino se dio por el hecho de esta resistencia de arranque. Hasta ahí tenemos el primer movimiento que hace la fuente teniendo en cuenta que hay dos transformadores. Ese movimiento se hace a través de ese condensador gracias a la resistencia de arranque. Pero hay dos transistores. ¿Cómo es que este actúa? ¿Qué hace el otro entre tanto? ¿Quién gobierna la actuación o la acción de estos transistores? Resulta que en el plano vemos que hay la presencia de dos secundarios de este transformador PRT. Son los pines 5, 6 que está pegado a la base y al emisor del transistor Q603, el devanado 5, 6. Ese devanado está única y exclusivamente dedicado a manejar el circuito base emisor del transistor Q603. Y para el Q602 tenemos otro devanado que está dedicado única y exclusivamente a él. Y son los pines 2, 3 del mismo transistor PRT. Entonces aquí está en el emisor una pata de este devanado y en la base la otra pata. En este momento estamos pasando por alto componentes como resistencias y condensadores que están también en el circuito, pero como estamos abordando el plano inicialmente de una manera global, los estamos pasando por alto solamente para indicar el funcionamiento macro de la fuente. Entonces, resulta que aquí yo voy a poner ese devanado que está dedicado al transistor superior y ese devanado que está dedicado al transistor inferior. Este devanado que está dedicado al transistor inferior toca con tierra. Entonces, esta parte que está en el emisor también lo convertimos en tierra. Ahora sí, ya tenemos una acción coordinada. Tengamos en cuenta que estos dos devanados que acabo de dibujar en rojo, más este PRT, son un solo transformador que es el transformador de la parte inferior. O sea, este transformador 604. Todavía nos queda por dibujar el devanado que está a la derecha. Ahorita lo veremos. Mientras tanto, la acción del devanado que maneja el transistor superior es decirle al transistor, ya que usted empezó a través de esta resistencia, yo le voy a colaborar y le voy a enviar un voltaje positivo a la base para que usted empuje con fuerza la corriente que se fue a través de esta línea que cargó el condensador y que se fue a esta tierra a través de los dos primarios, desde los 160 voltios para cargar al condensador C614. Entonces el condensador C614 se va a cargar de esta manera, positivo abajo y negativo arriba. Mientras tanto, el devanado inferior le dice,
al transistor inferior, usted quédese callado. No meta la cucharada en este momento porque no necesitamos su acción. Entonces le envía un pulso. Esta rayita tan derechita es signo menos. Le está diciendo a la base del transistor inferior, quédese callado, quédese quieto. Entonces ese transistor no actúa en este momento. ¿Quién detiene, quién detiene el flujo de corriente que va desde los 160 voltios hasta tierra a través de esta línea rosada? Lo detiene el condensador. ¿Por qué? Porque el condensador en un comienzo se comporta como un corto, pero luego comienza a llenarse y a no querer más, a oponer resistencia. Eso se sucede en un instante brevísimo de tiempo. Brevísimo de tiempo. Tanto es así que un ciclo de carga y descarga de este condensador en este circuito se puede producir unas 70,000 veces en un minuto, lo cual ya nos da una idea de que estamos hablando en cámara superlenta. Cuando este condensador se carga de la manera como acabamos de decir, el transformador se da cuenta y reacciona. Una bobina siempre reacciona ante los cambios súbitos de corriente. Y esa corriente es la que ha venido circulando desde los 160 voltios por la línea rosada a través de los primarios de los dos transformadores. Entonces, ¿qué pasa? El PRT como primario del circuito de oscilación reacciona y le dice a estos dos devanados rojos que cambien de señal, que cambien de signo. Entonces el signo se convierte en negativo para la parte superior y positivo para el transistor inferior. Ese cambio va a interrumpir la línea, rosada. Entonces esta línea rosada va a dejar de circular. Bueno, no la voy a borrar toda porque entonces aquí me quedo todo el día. Este transistor se quedó quieto porque en la base tiene un voltaje negativo que le impide funcionar. Pero en cambio, el transistor inferior tiene ahora un voltaje positivo. Y ese voltaje positivo se va a encargar de decirle al condensador, ya que está cargado, que se descargue. Entonces va a comenzar de esta manera. Lo voy a señalar mejor con lápiz para ahorita borrarlo más fácil. Le dice a ese voltaje positivo del condensador, lo pone en corto. ¿A dónde? A tierra. Entonces el condensador, que tiene tierra por el lado superior, porque las bobinas son un corto para la comunicación en corriente continua, entonces este lado del condensador en DC es como si estuviera pegado a tierra a través de estas dos bobinas. Y el lado positivo, que estaba cargado al voltaje del filtro de aplanamiento, se acaba de descargar a través de esta línea verde por medio del transistor inferior. Pasa igual que en el caso anterior. El condensador, cuando ya no tiene nada más que soltar, frena y la bobina entiende y vuelve a cambiar los signos en el transformador, los signos en los secundarios rojos.
Entonces aquí lo vuelve a poner positivo, aquí lo vuelve a poner negativo y vuelve a empezar el ciclo de carga a través del transistor superior para habilitar nuevamente la línea rosada. La línea que viene para acá y que viene desde acá, desde el filtro de aplanamiento. Esa secuencia de carga y descarga del C614, que a su vez está circulando por los primarios de los dos transformadores, va a hacer que en el secundario del PIT, aquí en este secundario del PIT, vamos a mirarlo en el plano. Aquí está el secundario del PIT. En este secundario se van a reflejar de acuerdo con la relación de vueltas con el primario los voltajes para que el puente rectificador correspondiente a más B entregue los 115 voltios y esta otra fuente inferior a través de rectificación medio puente a transformador entregue un voltaje de 12 voltios. De esos 12 voltios se van a extraer los 5 voltios de standby, se va a extraer el voltaje para la jungla para que entre en oscilación cuando el micro dé la orden de encendido, etcétera. Quiere decir que esta fuente, con solo conectar el televisor, estará haciendo todo este trabajo. Pero si solamente tuviéramos la intervención de los elementos que les he dibujado acá, la fuente comenzaría a subir el voltaje en los secundarios y se desbocaría de 115 voltios y se desbocaría de 12 voltios. Entonces tiene que haber alguien que tome una muestra de esos voltajes secundarios para decirle en qué momento está bueno y no cargue demasiado el filtro de salida. Este sería el filtro de salida, C623. C623. Resulta que de esta fuente de más B de 115 voltios se toma un divisor de tensión. Aquí hay dos resistencias. Se ven un poquito, todos esos elementos se ven un poquito sombreados porque estos documentos son fotocopias o escáneres de, de documentos que fueron impresos. Entonces, por eso no son muy claros. Pero aquí se alcanza a apreciar que hay dos resistencias. Ese par de resistencias toman una muestra del voltaje de más B y se la llevan a un señor que se llama el IC601, el UPC 1093J. Ese señor es un comparador de error. Tiene internamente una referencia contra la cual comparar la cantidad de voltaje que le llega por la pata 1 y decirle a su vez al transformador de oscilación, el PRT, que mérmele la velocidad para que los filtros no se salgan de su voltaje de 115 voltios. Este señor IC601 UPC 1093J lo conocemos hoy mucho más con el nombre de TL431. En todas las fuentes conmutadas de una y de otra clase está el TL431. Es igual al UPC 1093J. Tiene la misma referencia y hace el mismo oficio. Entonces, este señor comparador
es el que dice cuando está listo el voltaje arriba para que en ningún momento se pase. ¿Cómo hace el control de esta fuente? Sabiendo que si hemos visto fuentes normalmente en las que conocemos con mayor costumbre, está presente un optoacople. En este caso no hay optoacople, pero de igual manera la información se transmite desde el secundario. Miren la tierra, tierra fría, hacia el primario. Miren la otra tierra, tierra caliente, sin que se mezclen las tierras, porque lo hace a través de un devanado del transformador. Y ese devanado actúa como devanado de control. Significa, el transistor PRT es fabricado de manera que cuando circula una corriente por el primario, ya lo habíamos dibujado aquí, este primario induce sobre los dos secundarios rojitos que están pegados a la base de los transformadores, y esa corriente, que es la corriente rosada, va a hacer que junto con el C614 este transformador haga un baile a una frecuencia determinada para que se genere la onda autooscilante de esta fuente. Pero el bobinado, el devanado de control, se lo ponen a este transformador de modo que queda como atravesado. Vamos a dibujarlo aquí, atravesado. Cuando circula una corriente, y en este caso es DC, a través del devanado de control, el primario deja de ser tan eficiente para enviarle a los secundarios una excitación suficiente para que haya demasiada eficiencia en la fuente. Entonces, el devanado de control, vuelvo al plano, este devanado de control se encarga de quitarle eficiencia al PRT. Al quitarle eficiencia, la fuente va a subir de frecuencia y eso va a dar como resultado que en el filtro de más B deje de haber demasiado flujo de corriente para que el voltaje que acumula no sea tan grande. En resumidas cuentas, más B se mantiene en su valor porque el IC 601 a través del devanado de control así lo obliga al circuito oscilador de la fuente. Ahora, esos son los elementos principales de funcionamiento de la fuente. Aquí hay otras cosas que son importantes, pero que no son para el entendimiento general de la fuente necesarias de incluir en la explicación. Ahora, yo dejaría en este punto el, el más o menos cómo funciona la fuente para no alargar más el carretazo y comenzaría a hablar de las principales fallas de la fuente y la manera como se reparan. 20 segunditos para ver quién tiene alguna inquietud.